Especial de prensa en Iquique TV Noticias. Vamos a conversar con el ex constituyente Hugo Gutiérrez para conocer sus sensaciones y también la explicación que da al resultado del plebiscito del domingo, donde el apruebo, que es la opción que él apoyaba, perdió ante una abrumadora votación de la opción rechazo a lo largo del país. Vamos a conversar sobre eso y también sobre el proceso que se viene en caso que se siga discutiendo la posibilidad de una nueva constitución. Hugo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hugo, bueno, ¿cuáles son las sensaciones que quedan ya con el pasar de los días de lo que ocurrió el día domingo en el plebiscito? Esta derrota de la opción apruebo, bastante holgada, se esperaba un resultado bien estrecho, pero finalmente fue de sorpresa para todos, eh, con la gran diferencia de votos, voto obligatorio, y también cuáles son las explicaciones que se dan, a su parecer, como ex constituyente de por qué finalmente la mayoría de los chilenos optó por la opción rechazo. Mira, yo recién leía la encuesta que hizo CIPER, bueno, en realidad es una entrevista en aquellas comunas de Santiago que más votaron por el rechazo, y la respuesta que obtenía este equipo de CIPER era que la gente había votado por el rechazo en función, primero, de que las casas no le iban a pertenecer, iban a pasar al Estado, de que los fondos previsionales no eran heredables y que eh, era una reacción al gobierno de Boris por el rechazo del 10%. Es decir, las tres principales razones que dio la ciudadanía para votar rechazo, ninguna dice en relación o son incumbentes con el texto propuesto. Significa que nunca lo leyeron. Es decir, el análisis del que partió Amarillo por Chile, de que la ciudadanía no iba a leer el texto constitucional, o que si lo leía, no lo iba a entender, pareciera que eso, y en función de eso, ellos construyeron su táctica electoral, pareciera que era real. Y en consecuencia, la gente reaccionó a los fake news, es decir, a las mentiras organizadas que hicieron llegar desde el sector del rechazo, y también fue una evaluación del gobierno de Gabriel Boric. Si eso es así, quiere decir que el rechazo no tuvo vinculación alguna con la propuesta de nueva constitución política. Y eso sin duda es relevante para entender lo que ocurrió. Porque nosotros hicimos campaña en función, y ahí creo que está nuestro error, no en función del voto obligatorio. Si nosotros quedamos haciendo campaña en función de los 7 millones y tanto que votaron en segunda vuelta para elegir a Gabriel Boric, y después lo que indicó el CERVEL que iba a ser el número de personas que iba a votar. Y si uno piensa en el número de gente que votó por Boric, es decir, en esa elección, con 5 millones, por supuesto, si votaron 7 en total, con 5 millones ganábamos. Y si la proyección de CERVEL, que votaban 8 millones, con 5 millones también ganábamos. Lo que pasa es que mucha gente se volcó a votar justamente porque el voto era obligatorio, pero se volcó a votar, y seamos honestos, yo creo que es importante para el correcto diagnóstico es que la gente no leyó la propuesta de nueva constitución, rechazó en buena cuenta al gobierno de Gabriel Boric. Y eso porque más atrás, y ya me lo habían advertido, de que mucha gente iba a votar rechazo porque estaba muy molesta por no haber accedido al quinto retiro de las AFP. Y eso marcó ya un derrotero. Y eso tiene una implicancia mayor, que el gobierno de Boris, cuando niega el quinto retiro, él privilegió el éxito de su gobierno al éxito de del proceso constituyente. Ese es un tema que, por supuesto, hay que ser muy autocrítico con respecto a eso, porque en definitiva creo que fue lo que llevó al rechazo a ganar. ¿Y cuál es la crítica o la autocrítica que se hacen ustedes, usted en lo personal como ex constituyente, respecto al funcionamiento de la convención? Después de la derrota del apruebo, se ha acusado soberbia en la convención, se ha acusado incluso que se farrearon una oportunidad histórica de entregar a los chilenos una propuesta de nueva constitución, que fuera aprobada, obviamente, pensando de que ahora el proceso, si es que sigue, quedaría en manos del Congreso o bien de una nueva convención que se va a ver, probablemente no sea como la convención anterior, sino que
más quizás más partidos políticos, más expertos, sin paridad, sin pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que se hacen ustedes como ex constituyentes? Bueno, yo primero que todo decir que los convencionales que llegaron a la convención llegaron elegidos por el pueblo. Y si el pueblo le dio una mayoría a una centro izquierda o a los movimientos sociales o a los independientes, fue porque así lo quiso el pueblo. Es decir, al pueblo se le indicó hay que elegir a convencionales para que vaya. Y el pueblo eligió. Y por supuesto eligió con determinadas reglas, entre ellas las que hoy a muchos no les gustan, y es que los independientes podían confeccionar listas, cosa que solamente se planteó para esta elección de los convencionales. Y también que iban a haber escaños reservados para los pueblos originarios. Hoy, sin duda, lo que quieren es afectar tanto a los pueblos originarios como a los independientes que no estén presentes en el proceso, porque en realidad llegan al proceso solo representándose ellos mismos, según la conclusión que sacan ahora, lo que quieren sacarlo, a sacar a los independientes de una futura convención. Yo creo que, en definitiva, era difícil, dada la composición que tomó la convención, y dado que efectivamente el pueblo no eligió o no le dio los 53 curules a la derecha, claro, ellos no tuvieron posibilidad alguna de incidir en la construcción de normas. Entonces se hicieron eh, eh, correlaciones de fuerza al interior de la convención que excluyó a la derecha. Entonces, claro, lo que uno podría decir es que, en definitiva, muchas de las propuestas que quería la derecha no se pudieron instalar. Yo no puedo decirlo porque en la comisión mía de justicia, las propuestas de la derecha, personalmente yo las hice viables. Todas las que hice en relación con el Banco Central, por supuesto, yo estimé que esas tenían que continuar. Es decir, yo me tocó a mí actuar en un determinado lugar de la convención. Y en ese lugar, y yo lo he conversado incluso con convencionales de la derecha, ellos entienden que se hizo un muy buen trabajo y ahí hay una muy buena propuesta. Ahora, efectivamente, en otros espacios se pudo haber llegado a niveles mayores de acuerdo con la derecha, pudo haber sido, pero tampoco había muchas condiciones dado al nivel a las coordinaciones de fuerza que se habían ya establecido al interior de la convención. Hugo, pero usted que estuvo ahí en la convención misma, ¿nunca nadie advirtió que esto podía pasar? ¿Nunca nadie tuvo esa mirada, estoy hablando de los convencionales de izquierda, de que se podía rechazar el texto? Nadie les recordó que esto se tenía que plebiscitar, quizá hubiesen hecho un texto más consensuado, más corto, quizás también para que la gente lo pudiera leer en estos 2 meses. ¿Nunca nadie prendió esa alerta de que este escenario podía ocurrir? O sea, ¿pensaron ustedes No, siempre que iba a ganar el apruebo? no, yo creo que en muchas ocasiones alertamos lamentablemente a mí no me tocó participar en las principales comisiones que quedaron después. Yo no participé ni en la comisión número uno, a mí me tocó participar en la comisión 6 de justicia, donde yo quería estar por lo demás, pero en la comisión uno del sistema político no me tocó participar. Y después en las dos comisiones, tanto la de armonización como de normas transitorias, tampoco tuve oportunidad de participar. En consecuencia, en aquellas comisiones en que hubo que hacer las negociaciones y donde hubo que haber tenido la mayor inteligencia o ingeniería en la construcción de la norma, yo estuve ausente. Entonces, no es que digo que yo haya sido más sensato, pero efectivamente yo en lo particular señalé de la necesidad que había de pensar en el plebiscito de salida y, y que había que implementar varias cosas. De hecho, yo también alerté en cuanto a que el tiempo era muy breve, el tiempo de propaganda que venía después, que era necesario que había que buscar fórmulas para, eh, para el todo o nada. Es decir, que no podía ser que el día 4 de septiembre fuera todo o nada, es decir, o lo aprobamos o lo rechazamos, que podíamos haber buscado fórmulas alternativas, pero ahí se requería la contribución del Congreso y del gobierno para haber mandado, para haber enviado proyectos que permitieran que temas que no alcanzaban la total votación de los 103 pudiese ser igual votada por la ciudadanía. Pero bueno, son temas que ya no sirve de nada. Ya eso es llorar sobre la leche derramada. Lo único que sé decirte es que en lo particular, en lo personal, yo entendí que había que haberse preocupado más del llamado plebiscito de salida, más si era con voto obligatorio.
Y sobre el proceso constituyente que debiera iniciarse o mantenerse ahora, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que espera? Bueno, no hay una obligación, porque claramente la reforma constitucional que se hizo para permitir este proceso constituyente dice que si gana el rechazo se mantiene la constitución actual, que es la de 1980, pero sí, obviamente hay un consenso o un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de seguir con este proceso. Lo ha dicho también el presidente Gabriel Boric, pero ¿en manos de quién? Usted ya mencionaba que esperaba una nueva convención, pero podría también esto quedar en el Congreso. Se habla también de un panel de expertos. ¿Cuál podría ser ahí la mejor fórmula? Porque la convención también, por las discusiones que se han conocido, no sería como la convención que usted integró, sería quizá una convención sin la misma representación social que tuvo en su momento. Cuando fuimos el 25 de octubre del 2020 a votar por una nueva constitución política, votamos que sí queríamos una nueva constitución política y sí queríamos que esa nueva constitución política la confeccionase un órgano totalmente elegido por el pueblo. Yo creo que esas son las dos decisiones tomadas por el pueblo. En consecuencia, esas dos decisiones son las que tienen que ser viabilizadas. Entonces, lo que propone Lagos de un panel de expertos, por supuesto, a él le acomoda, porque, claro, ahí aseguran de que estos expertos sean constitucionalistas, por supuesto, todos instrumentalizados. Va a pasar que van a ser todos hombres, todos de Santiago, todos de las universidades de prestigio de allá, por supuesto, sin consideración de las regiones. Eso hay que desahuciarlo. Eso es totalmente elitista. ¿Ah? Y lo propone un sujeto que ya está totalmente elitizado como Lago Escobar. Y está los que quieren asegurar el chancho, como se dice vulgarmente, y que lo haga la Cámara de Diputados, porque no la podría hacer el Senado, porque estaba totalmente desprestigiado, porque la gente igual quería que eso terminara. Pero la Cámara de Diputados no fue elegida para ejercer el poder constituyente originario, como es el que se quiere ejercer. Ellos fueron elegidos para hacer reformas puntuales a la Constitución en virtud del poder constituyente derivado. Es decir, ellos no están ahí para la función de hacer una nueva constitución política. En consecuencia, yo creo que el único camino es eh, viabilizar una nueva convención constitucional o asamblea constituyente y por supuesto yo entiendo que van a tomar una serie de resguardos para que los pueblos originarios eventualmente no estén presentes, tampoco los independientes, a mí me parece inadecuado, incorrecto, y tampoco puede que quieran que haya paridad, lo que también me parece una idiotez. Yo creo que tiene que haber sí o sí paridad, tienen que estar los pueblos originarios incluidos y los independientes dentro, al menos dentro de partido, también tendrían que estar. Hugo, bueno, para terminar, tiene que ver y a la vez sí y a la vez no con la convención. ¿Qué pasa ahora con el gobierno? La vocera de gobierno, Camila Vallejo, ya habló de un segundo tiempo, pese a que quedan más de 3 años de gobierno todavía. Este gobierno, pese a que no podía un poco apoyar ninguna de las opciones. Sí, sabíamos que estaba con el apruebo, que finalmente sufrió una gran derrota. Usted, como parte del Partido Comunista, que es un partido de la coalición de gobierno, ¿qué debiera pasar con el gobierno ahora? Probablemente muchas de sus reformas no las va a poder desarrollar, va a tener que moderarlas en el Congreso, como ya se ha moderado también el gabinete. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, el problema que tenía el gobierno lo tenía aprobada o no aprobada la propuesta. Es decir, si se aprobaba la propuesta, muchas de las leyes, tenía que enviar muchos proyectos de ley al Parlamento y por supuesto se iba a encontrar con un Parlamento que tampoco le iba a dar viabilidad a ninguno de esos proyectos de ley. ¿Ah? Justamente porque los amarillos más la derecha en el Senado hacen mayoría. Y si en la Cámara de Diputados también los amarillos lograban incidir en los radicales, PPD, también podían configurar grandes mayorías con la derecha. Entonces, claro, tampoco era fácil, incluso si se aprobaba la Constitución, haber eh, podido instalar la Constitución. Ahora, muchas de las propuestas porque ahora el rechazo se saca la mascareta, por supuesto, utilizó como puntal a estos amarillos por Chile, esta supuesta pseudo izquierda, la utilizó, la instrumentalizó, hoy, pero como estos amarillos por Chile no estaban en el Parlamento, entonces ahora, claro, ¿qué va a pasar? La derecha va a decir, pues lo más seguro es que rechace la reforma tributaria, porque se va a sentir que ellos son los que van a capitalizar el rechazo.
y no van a viabilizar ninguna propuesta del gobierno de Gabriel Boric. En consecuencia, si es que no se llega a los acuerdos en materia previsional, que es lo que va, es decir, hay dos acuerdos que son fundamentales, en materia previsional y en materia tributaria. Si ninguno de esos dos acuerdos avanza, quiere decir que vamos a tener un gobierno totalmente ineficaz, es decir, que fue derrotado por la derecha, no solo en el plebiscito, sino también en los grandes y los más importantes proyectos de ley que presentó al Parlamento. Eso está por verse. Ya hemos visto que en cuanto a la reforma tributaria ya no le gustó, ya están diciendo que no le van a dar las plata necesarias al gobierno para que lleve adelante sus programas, para que lleve adelante su programa de gobierno. Ya lo están golpeando. Y si también golpean el proyecto de reforma del sistema previsional, yo creo que ahí vamos a estar en un momento bastante complicado eh, para el gobierno y también para el país, porque al final del día estos dos proyectos son fundamentales para una serie de programas que quería llevar adelante el gobierno. Ya, pues Hugo, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos en este especial de prensa de Iquique TV Noticias con el ex convencional y también ex diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien nos contaba ahí que a su parecer la explicación del amplio triunfo del rechazo es porque, dijo el ex constituyente, las personas, los ciudadanos no leyeron la propuesta de la convención. Así que habrá que esperar finalmente el proceso que se viene actualmente, ya sea en el Congreso, en una posible nueva convención, en un panel de expertos. Son distintas las alternativas que se están discutiendo a nivel político.